Dios nos bendiga, amados hermanos. Vamos a estudiar, a meditar en la palabra del Señor. Les invito para que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre. Queremos, Señor, agradecerte porque nos das, Señor, esta oportunidad de meditar en tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas. Señor, necesitamos de tu gracia, de tu bondad, de tu permiso, Señor, de tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. La palabra de Dios, la Biblia como la conocemos, decimos que es nuestra regla de fe y conducta, porque en ella encontramos reglamentos, encontramos mandamientos, estatutos, que muestran la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, y nos dirige de manera personal, de manera familiar, de manera congregacional, de manera laboral, en todos los aspectos de nuestra vida. Y es importante porque la palabra de Dios quiere siempre lo mejor para nosotros y nos habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, en San Juan, amados hermanos, en su capítulo 5, versículo 39, dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias a Dios, porque la palabra de Dios nos muestra el camino para la vida eterna. El Señor nos pide que la escudriñemos, que la estudiemos. Pero principalmente, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante porque siempre ha habido muchas enseñanzas, ha habido muchas doctrinas que salen por el mundo, ¿verdad? Y que llevan a los hombres a seguir determinadas cosas, ya sea en relación con los hombres o ya sea en relación con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos estar seguros que lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos debe de estar guiado por la palabra de Dios, y nada más que por la palabra de Dios. Ella es la que nos da el camino, la que nos guía hacia la vida eterna, amados hermanos. A veces el no conocerla lleva a los hombres a cometer errores doctrinales y a veces también de blasfemia. Por eso, como uno de los ejemplos que nos presenta la palabra de Dios, lo encontramos allá en San Mateo, capítulo 22, en su versículo 29, ¿verdad? En todo ese parrafito, nos habla acerca de el grupo de los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección. Entonces van con el Señor Jesús para tentarle, ¿verdad? Como siempre. Y le dicen: había una vez un matrimonio y el hombre muere. De acuerdo a la ley del levirato, que dice que si el hombre muere sin dejar descendencia, sin dejar hijos, su hermano debe tomar a la mujer como su esposa para dejarle descendencia a su hermano, y así. Entonces dicen los saduceos: hubo 7 hermanos. Y los 7 la tuvieron por mujer, ¿verdad? Porque uno lo tomó por mujer y se murió. Luego vino su hermano, la tomó por mujer y se murió. Y así pasaron los 7. Y le dicen al Señor: en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa? Si los 7 la tuvieron por mujer. Y entonces en este versículo 29, capítulo 22 de San Mateo, el Señor Jesucristo les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros no conocemos lo que la palabra de Dios nos dice, podemos cometer errores graves en nuestro seguimiento al Señor, en nuestra adoración al Señor, en nuestra relación con las personas y en nuestra relación con Dios. Por eso el Señor nos invita para que nosotros escudriñemos las Escrituras, que nosotros las conozcamos, porque ellas
son las que dan testimonio del Señor, es decir, de lo que el Señor Jesucristo enseñó. Ellas son testigos porque los santos hombres de Dios escribieron acerca de Él. Hay dos palabras, amados hermanos, que usamos en relación con la Escritura. Y la primera de ellas es la palabra inspiración. Segunda de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, amados hermanos, inspiró a sus siervos para que ellos dejaran registrada la voluntad de Dios. Cada uno fue usado de acuerdo a su personalidad y cada uno escribió de acuerdo a como Dios lo inspiró. Y por eso tenemos la palabra de Dios. No es una inspiración humana, sino es una inspiración de Dios. Y el otro concepto que manejamos con respecto a la Escritura es revelación. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice en San Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros conocemos el amor de Dios, si nosotros conocemos todo lo referente a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios, acerca del reino de Dios, acerca de todo lo que tiene que ver con Dios, es porque el Señor Jesucristo lo dio a conocer. El Señor Jesucristo nos revela a nosotros, los que leemos la palabra de Dios, lo que el Señor quiso que se registrara, lo que el Señor quiso que se escribiera, porque todo lo que está escrito allí está en relación con nuestra salvación, amados hermanos, con el plan de salvación de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que está registrado en la palabra de Dios tiene que ver con la salvación del hombre. Tiene que ver con lo que el hombre debe de hacer para mantenerse en el camino de Dios. Tiene que ver con aquello que debe de desechar para no alejarse de Dios, para no ofender a Dios, para no pecar, para no alejarse de Dios. Por un lado está la inspiración para que se escribiera la palabra de Dios. Y por otro lado está la revelación, que es cuando nosotros leemos la palabra de Dios y Dios nos revela su voluntad en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y nos habla acerca de todo lo necesario para nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, amados hermanos, es la palabra encarnada. Recuerden lo que dice San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo es esa palabra, es ese Verbo que se encarnó para venir a estar con nosotros y revelarnos el amor de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer cómo siente Dios, cómo piensa Dios, ¿qué es lo que Dios desea para el hombre? Amados hermanos, lo que tiene que hacer es lo que nos dice San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, amados hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Vean ustedes, amados hermanos, es importante porque es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como es la palabra de Dios, Dios nos conoce, Él nos hizo. Entonces la palabra de Dios viene para entrar en el corazón del hombre, porque el hombre está separado de Dios. Entonces la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, viene para entrar en nuestro corazón, en nuestra mente,
en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, para ayudarnos a que nosotros podamos ver, darnos cuenta de la condición pecaminosa en la que estamos como seres humanos. Y entonces, dice la palabra del Señor, viene a destruir todo aquello que no está en relación con Dios. Como una espada de dos filos que al entrar va cortando y haciendo pedazos y va destruyendo todo lo que no sirve, pero va formando y va mostrando en nosotros el amor de Dios tan grande que tiene para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él conoce, amados hermanos, a través de su palabra, Él conoce todo, cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestros sentimientos, cómo son nuestras emociones. La palabra de Dios nos saca a la luz todo eso y puede ayudarnos realmente. Nadie puede ayudarnos como nos ayuda el Señor a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amado hermano, ¿a usted le gusta la palabra de Dios? ¿Usted lee la palabra de Dios? ¿Usted tiene un plan de lectura diaria de la palabra de Dios? ¿Usted disfruta leyendo la palabra de Dios? Es importante, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos alimenta. En San Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, Él le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos tener falta de todo, amados hermanos, y podemos tener todo también, pero si nos falta la palabra de Dios, amados hermanos, estamos vacíos, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta, es la que nos llena, es la que nos nutre, es la que nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Es importante porque la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Y permanece para siempre para cumplirse. El Señor Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Recuerden ustedes, amados, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. El Señor dice que nadie puede burlarse de Dios, que todo lo que nosotros sembramos, eso también segaremos. Porque eso está escrito en la palabra del Señor. Todo está escrito para bien y para mal. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros seguimos el camino de Dios, si nosotros nos sometemos a Dios, también se va a cumplir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la palabra de Dios se cumple, amados hermanos. Pero la palabra de Dios también es importante porque nos enseña, amados hermanos, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3. En sus versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchos propósitos bonitos aquí en la palabra del Señor, amados hermanos. La escritura es inspirada por Dios para que nosotros, amados hermanos, podamos ser enseñados, para que nosotros podamos ser redarguidos, que el Señor hable a nuestro corazón. El Señor siempre está hablando a nuestro corazón. Por eso dice allá en Apocalipsis, dice allá en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta, entraré, dice contigo, entraré a ti y cenaremos juntos y comeremos juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Él quiere estar con nosotros, amados hermanos. Por eso habla nuestro corazón, para corregirnos también. Es necesario, necesitamos la corrección de Dios para caminar derechos. Nos instruye, dice, en justicia. Y todo esto que la palabra de Dios hace, amados hermanos, es para prepararnos, dice el Señor aquí, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre que cree en Dios, a fin de que el hombre que confía en Dios, que le ha entregado su corazón a Jesucristo, dice, sea perfecto.
Amados hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos perfectos dentro de lo que es la condición humana. Recuerden ustedes lo que dice San Mateo 5:48. Para que seamos perfectos, así como nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es perfecto. Por eso nos enseña las bienaventuranzas, para que nosotros tengamos un corazón dócil, para que nosotros tengamos un corazón que escuche la palabra de Dios, un corazón manso, un corazón que obedezca al Señor, que sea sensible a la voz del Espíritu. Porque el Señor quiere que nuestro corazón sea perfecto, un corazón que ame de verdad, un corazón que respete a los demás, un corazón que ore de corazón por los demás, un corazón que se preocupe por ayudar a los demás y recibir las bendiciones de Dios, porque el corazón va a estar preparado para recibir todo tipo de bendición de parte de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que nosotros estemos preparados, enteramente preparados, dice, para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también saben que, amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra que cuando Él venga, ya sea que estemos vivos o ya hayamos muerto, estaremos con Él. Porque hemos sido personas que hemos no solamente leído la palabra de Dios, sino que la hemos escudriñado, que hemos obtenido de ella los tesoros que nos ofrece, porque hemos dejado que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, porque le hemos dado gracias por habernos corregido, porque le hemos dado gracias por habernos instruido, por habernos enseñado, por haberle pedido al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos dirija, que nos muestre en nuestra mente y en nuestro corazón lo correcto, y que nosotros hayamos tenido esa disposición para obedecer a Dios. Cuando el Señor venga, amados hermanos, estaremos con Él. El Señor nos llevará, porque estaremos en el camino de Dios con sinceridad. No hemos ocultado nada. Hemos pedido perdón a Dios, porque el Señor nos ha enseñado a través de su palabra a confesar nuestros pecados. Nos ha enseñado a estar en paz con Dios todos los días. Al levantarnos de nuestra cama y darle gracias a Dios cada día, nos ponemos en paz con Dios y le pedimos su bendición para que en ese día le podamos alabar, le podamos glorificar, que nuestra vida le pertenezca, que nos ayude y que nos perdone si ofendemos. Todo eso nos enseña la palabra del Señor. Por eso, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 13 al 17, dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias a Dios, porque el Señor siempre está al pendiente de nosotros y no nos suelta, amados hermanos, no nos suelta. Desde aquel momento en que le entregamos nuestro corazón, el Señor nos invita para que nosotros estemos pegados a Él, porque Él quiere estar con nosotros, para que cuando llegue el final, el Señor pueda recogernos y estar con nosotros juntos por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos invita para que a través de su palabra estemos atentos a sus enseñanzas. Dice el Señor, para que no nos dejemos engañar por cualquier estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Estemos atentos a lo que la palabra de Dios dice, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, para que nosotros podamos desechar lo malo y podamos optar por lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor.
en todos los aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto familiar, en el aspecto congregacional, en el aspecto laboral, en todos los aspectos, amados hermanos. Que la palabra de Dios dirija nuestra vida, que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para que nosotros podamos vivirla. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Amado hermano, ¿usted lee la palabra del Señor? ¿A usted le gusta leer la palabra del Señor, estudiarla? ¿Se deleita en ella? ¿Busca los espacios para leer la palabra del Señor, para orar, para pedirle al Señor que le ayude, que le enseñe, que le instruya, para que su vida pueda ser agradable ante los ojos de Dios y hacer lo correcto en la vida? Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos permita alabarle, bendecirle a través de conocer la palabra de Dios. No actuamos, amados hermanos, conforme nuestros pensamientos, conforme nuestros sentimientos, porque son erróneos. Pero hemos aprendido de la palabra del Señor a que podamos caminar, para que podamos vivir, para que podamos hablar, para que podamos conducirnos de acuerdo a la palabra del Señor. Les invito para que oremos, para que agradezcamos a Dios por su santa palabra. Y también para pedirle a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad, siempre tomados de la mano de Dios a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paz, por tu presencia. Porque todo eso, Señor, lo sabemos que estás con nosotros porque tu palabra nos lo enseña. Ayúdanos, Señor, para caminar contigo de acuerdo a los mandamientos, a los estatutos, de acuerdo a tus enseñanzas y a tus ordenanzas, Señor, que están en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Enséñanos. Te damos gracias por todo. Y si alguien, Señor, está pidiendo tu ayuda para que mi Dios sea un alimento eficaz en su corazón, tu palabra, para que tenga esa hambre de leer tu palabra diariamente, para alimentarse diariamente, Señor, y que tú diriges, Señor, su vida. Te ruego, Padre, escuche, Señor, esa oración y lo bendigas. Señor, gracias te damos, Padre. También, Señor, queremos agradecerte por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, poder alabarte y bendecirte, Señor, como familia en Cristo, Señor, como pueblo tuyo. Y rogamos tu bendición, Señor, que tú, mi Dios, nos despidas en paz con tu bendición. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.